Son exactamente las 11 de la mañana y vamos a salir a comprar. Hoy día empieza la cuarentena por el coronavirus. Así que vamos a ir al súper y tenemos que ver cómo está la fila, porque se supone que hay fila para entrar al súper. Y por lo que parece hay mucha gente. Así que vamos a estar grabando para ver cómo está, porque la verdad no hemos salido mucho. En diciembre del año 2019, una alerta comenzó a resonar en la ciudad de Wuhan, China. 41 casos de neumonía habían sido identificados, y luego de un análisis exhaustivo se declaró que estábamos frente a un nuevo virus. La vida continuó como de costumbre, era solo un nuevo virus aislado en una ciudad de China, ¿verdad? Los días iban pasando y el virus se esparcía, hasta que el 11 de marzo de 2020, casi 3 meses después de los primeros infectados, la OMS declaró que estábamos enfrentando una situación de pandemia. Fue ahí cuando muchos comenzaron a tomárselo en serio. Pese a la grave situación mundial, el gobierno de Chile continuaba tomando medidas burdas e insuficientes. Y recién fue declarada la cuarentena el día 26 de marzo, con ya más de 1.300 contagiados a nivel país. Lo raro o lo ridículo de toda esta situación es que Chile está dividido en regiones y nosotros ahora nos encontramos en la región metropolitana, que es donde está la ciudad de Santiago, que es la capital de Chile. Y aquí hicieron cuarentena solamente en Santiago y solamente en 7 comunas de las que está dividida Santiago. Entonces es una cuarentena como que está pensada solo para algunas personas y realmente no está resguardando lo que es la salud de todos los chilenos. Vamos casi llegando al súper y ya podemos empezar a ver gente afuera. Hacia acá es lo que es la entrada al supermercado. Aquí. Y hacia acá se forma la fila. Y sigue, y sigue, y sigue. Y obviamente es un foco de contagio grande porque se junta gente y no sabemos cuántas de estas personas pueden ya estar contagiadas. Y vamos llegando al final de la cuadra y aquí la fila no termina, sino que dobla. Y aquí llegamos a la otra esquina de la cuadra y la fila sigue. Esta es la otra entrada del supermercado y ya dimos la vuelta. Bueno, el tema, como decía, es que realmente ni siquiera sé si vamos a lograr entrar al supermercado, porque dimos la vuelta a la manzana completa y la fila ni siquiera hemos llegado al final. Por lo tanto, no sé si vamos a lograr entrar, y si es que entramos, no sé si va a quedar comida adentro, no tengo idea. Y aquí, recién, llegamos al final de la fila después de haber dado una vuelta completa. Bueno, el día de ayer no seguí grabando porque llegamos a la fila del supermercado. Nos dimos cuenta de que era poco probable que lográramos entrar al supermercado. La gente estaba vuelta loca. Decidimos ir a buscar a negocios pequeños a ver qué podíamos encontrar. Y resulta que la situación fue parecida, porque el negocio se llenó, la gente estaba un poco histérica y los mismos propietarios del negocio nos empezaron a tratar mal. Tuvimos como una mala experiencia con las personas porque en realidad el pánico colectivo se notaba demasiado. Bueno, hoy día ya es el día siguiente, ya estamos en la casa, ya no podemos salir. Estamos aquí a la mitad de la historia y todavía no sabemos cómo va a terminar. La pandemia del 2020 nos ha dejado hasta ahora muchas enseñanzas. Ha sacado lo mejor y lo peor del ser humano y nos ha demostrado que nuestra sociedad es tan frágil como cualquier otro ecosistema. Pero la pregunta es, ¿qué pasará después de esto? ¿Habremos aprendido la lección? ¿Permitiremos a nuestro planeta sanar o seguiremos cometiendo los mismos errores? Definitivamente, la decisión está en nuestras manos.